Buenas tardes, bienvenidos a este cuarto módulo del curso Avanzando en Diabetes Mellitus organizado por la red GEDAPS y que cuenta con el patrocinio de AstraZeneca. A ambos les agradecemos pues la oportunidad de estar aquí con todos ustedes para compartir una hora hablando sobre, en este caso, el paciente anciano, y el subtítulo sería la necesidad más que nunca de personalizar el tratamiento. Estamos el doctor Pablo Pérez Villanueva, que es cardiólogo del Hospital de la Princesa en Madrid, y yo, mi nombre es Julio Sagredo, soy médico de familia del Centro de Salud Parque Europa de Pinto. Haremos una presentación sucesiva, primero empiezo yo, continúa el doctor Díez y al final habrá un turno de preguntas. Sin embargo, las preguntas se pueden realizar en cualquier momento de esta presentación para que luego al final de la reunión podamos valorarlas conjuntamente. Sin más, voy a presentar mi presentación. Me voy a referir al paciente anciano y, como hemos dicho, a la personalización del tratamiento. El guión sería hablar de la prevalencia y las consecuencias de la diabetes en el paciente anciano, tener en cuenta la evaluación funcional y los objetivos de control en este paciente, hablar también del tratamiento individualizado y el alto riesgo de complicaciones cardiovasculares en particular. En cuanto a la prevalencia y consecuencias de la diabetes en el paciente anciano, tenemos datos que nos dicen que en los pacientes ancianos la prevalencia de diabetes es alta, alcanza por encima de los 65 años, es superior al 20%. Si lo vemos en forma de quintiles, veremos que en los 75 años se da el pico de prevalencia de diabetes en los varones que se acerca al 30%. En mujeres, el pico, la mayor incidencia, ocurre a los 80 años y es cercana al 25%. Como veis, en las consultas de los médicos de familia, los pacientes ancianos con diabetes son una parte muy importante de nuestro trabajo. ¿Y por qué esta elevada prevalencia de diabetes en los pacientes ancianos? 4 causas fundamentales que he recogido de un consenso del año 2012 sobre el tratamiento de la diabetes en el paciente anciano, publicado en consenso con todas las sociedades científicas que participan en el tratamiento y en el estudio de la diabetes en España. Entonces, los 4 factores que causan esta elevada prevalencia de diabetes en el paciente anciano serían, por un lado, la inactividad física, también la sarcopenia, el déficit progresivo de la secreción de insulina y la resistencia a la insulina causada por la frecuente adiposidad visceral. Estas 4 condiciones hacen que veamos esa alta incidencia, que como veis está por encima del 20% en todos los pacientes ancianos. ¿Y cuáles son las consecuencias más importantes de la diabetes en el paciente anciano? Pues las he resumido en estas 4 que podéis ver. Por un lado, existe un alto riesgo de hipoglucemia en este tipo de pacientes. También hay un elevado riesgo de complicaciones cardiovasculares. También es necesario, para valorar esta diabetes en el paciente anciano, tener en cuenta que la esperanza de vida se convierte en el marco fundamental para el abordaje de este paciente. De esta manera, para establecer el tratamiento, es imprescindible la evaluación clínica integral y la valoración funcional. Vamos a revisar un poco estos apartados. Por un lado, el alto riesgo de hipoglucemia. La hipoglucemia en el paciente anciano es muy frecuente y más incluso de lo que habitualmente pensamos por lo que nos cuentan los pacientes, porque hay muchos casos en que la hipoglucemia es asintomática y en otros casos porque presentan cualquier síntoma que nos puede despistar un poco sobre el origen de esa pérdida de conciencia o ese trastorno neurológico como causado por la hipoglucemia. Los síntomas de hipoglucemia aparecen con cifras más bajas, de manera que los primeros síntomas neurogénicos, que es simplemente la sudoración, el hambre, síntomas, digamos, menos graves, aparecen muy cerca de los síntomas neuroglucopénicos y en un corto espacio de tiempo los pacientes pueden tener síntomas del tipo de el mareo, la confusión, el síncope e incluso el coma.
elevada incidencia de hipoglucemia se ha podido descubrir gracias a las monitorizaciones continuas de glucemia de las que disponemos actualmente, que nos han hecho pues, valorar que sí, que existe más hipoglucemia de lo que pensábamos, y mucha de ella es percibida por el paciente, asintomática, y que el paciente no es consciente de ella. Otras complicaciones en el anciano muy importantes son las complicaciones cardiovasculares. La base de datos IDIAP es una base de datos de enfermos en Cataluña, de enfermos con diabetes. Estamos hablando de 373.000 pacientes con diabetes, y si veis la incidencia en menores de 75 y mayores de 75 años de complicaciones, veis que la enfermedad cardiovascular se duplica en los pacientes ancianos, también la enfermedad renal crónica y las complicaciones renales. La hipertensión también es más frecuente, la hiperlipemia se mantiene en cifras similares y la obesidad es menos frecuente en pacientes ancianos. Pero las complicaciones cardiovasculares son muy frecuentes y, como vamos a ver, muy importantes en este tipo de pacientes. Continuamos hablando de la evaluación funcional y los objetivos de control. Los objetivos del tratamiento de paciente anciano, por supuesto, es controlar la glucemia, pero debemos ir más allá y hablar de que el objetivo es mejorar la situación funcional, evitar la discapacidad o al menos no incrementar esta discapacidad. Siempre evitando los efectos secundarios de los tratamientos, teniendo muy presente el marco temporal adecuado y haciendo una valoración global del paciente teniendo en cuenta todas las comorbilidades. El marco temporal es muy importante. Sobre todo, los beneficios asociados al control puramente glucémico se pierden en el corto espacio de tiempo. Las complicaciones microvasculares tienen un tiempo de aparición que es mayor de 5 años y las macrovasculares son todavía más tiempo, pudiendo llegar a ser hasta de 20 años. Teniendo en cuenta que una persona de 80 años que cumple los 80 años tiene una esperanza de vida inferior a 10 años, el objetivo de control glucémico, siendo importante, pues tiene un valor más relativo. Por otro lado, la evaluación clínica integral y la valoración funcional es fundamental de cara al pronóstico de estos pacientes, porque es la fragilidad la que explica el exceso de riesgo, no la edad. La fragilidad la tenemos que evaluar en todos los pacientes y la evaluamos también haciendo una valoración integral desde el punto de vista físico, mental y social. La fragilidad, entendida como capacidad funcional, se evalúa fácilmente con test diagnósticos como el test de Frail, que es el que usamos habitualmente en nuestras consultas. Solo son 5 ítems, se tarda un momento en hacerlo y con una puntuación superior a 3 ya podemos hablar de fragilidad. Es muy importante revisar y reevaluar con frecuencia a los pacientes, pues como todos sabemos, los cambios en los pacientes ancianos se producen incluso en periodos muy cortos de tiempo. En cuanto al control puramente de la glucemia del paciente anciano, siempre es necesario establecer un objetivo terapéutico que, como hemos dicho, hay que revisar con frecuencia y que se basa fundamentalmente en la esperanza de vida y la incapacidad funcional. Este es el algoritmo recogido en el consenso del que habla hace un momento del año 2012 del tratamiento de la diabetes en el paciente anciano y, como veis, se habla de un objetivo similar al de una persona más joven cuando la esperanza de vida es mayor de 5 años y cuando la capacidad funcional es alta, es decir, cuando no existe fragilidad. Hablamos de un objetivo similar a personas más jóvenes de hemoglobina glicosilada entre 7 y 7,5. Cuando la esperanza de vida es menor de 5 años, existe incapacidad funcional, es decir, fragilidad o comorbilidad severa, basta con un objetivo de control glucémico entre 7,6 y 8,5. En cuidados paliativos ya no hablamos de hemoglobina glicosilada, sino simplemente de evitar los síntomas de hiperglucemia. Los objetivos que plantea la red GEDARS se basan fundamentalmente en la edad del paciente. En este caso, nos habla de que los pacientes mayores de 75 años, aunque es importante valorar la fragilidad, en general, en términos generales, bastaría con cifras inferiores a 8,5.
Quizá ahora se tiende más a evaluar esta fragilidad en todos los pacientes sin ser tan estrictos únicamente con la edad. Como veis, los objetivos de control de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición también hablan en ese sentido. El objetivo general es inferior a 7 cuando aparece la fragilidad, muchas comorbilidades asociadas micro o macrovasculares, el objetivo es menos exigente. Pero si no hay fragilidad y no hay comorbilidades, con independencia de la edad, se puede hablar de objetivos más exigentes. ¿Y qué es lo que ocurre en la práctica? Pues que, según datos del estudio Scadiane, estamos hablando de que el 75% de los pacientes mayores de 75 años tenían una hemoglobina glicosilada por debajo de 7,5, es decir, un control óptimo y similar al que se obtenía en población más joven. El estudio de la base de datos CIDIAP, como os he comentado, una base amplia de pacientes en Cataluña, dice que casi el 60% tienen una hemoglobina glicosilada por debajo de 7 en pacientes también mayores de 75 años, lo cual es un dato de que se mantiene un buen control en pacientes añosos, seguramente teniendo en cuenta el grado de fragilidad más que exclusivamente la edad. Continuamos hablando de cómo es el tratamiento. El tratamiento, como hemos explicado, es un tratamiento individualizado, teniendo en cuenta estos factores, y para el tratamiento nos hacemos eco y utilizamos habitualmente el algoritmo de tratamiento de la red GEDAPS, que, como veis, tiene una entrada específica para los pacientes mayores de 75 años que presentan o que presentan fragilidad. En este caso se recomienda utilizar fármacos seguros con bajo riesgo de hipoglucemia, iniciar el tratamiento con metformina, progresar añadiendo IDPP4 y progresar añadiendo antidiabéticos orales y, cuando es necesario, insulina basal. Este sería el algoritmo que utilizamos de forma habitual en pacientes ancianos que, como comentábamos, son un porcentaje importante de los pacientes diabéticos en nuestras consultas. Pero no solamente tenemos que controlar el azúcar, tenemos que controlar el resto de los factores de riesgo cardiovascular. Tenemos, por un lado, la presión arterial, que es muy importante evitar presiones excesivamente bajas, por debajo de 120/70, y en general entre 130/80, 140/90 es un buen control. En ancianos frágiles se permite incluso tensiones más altas, basta con que sean inferiores a 150/90. En cuanto al tratamiento de la dislipemia y la antiagregación, tenemos que tener en cuenta si es prevención secundaria o prevención primaria. En prevención secundaria, el objetivo del tratamiento de la dislipemia es claro, se debe antiagregar también en prevención secundaria siempre que no esté contraindicado. Sin embargo, en prevención primaria, pues es necesario valorar la valoración funcional de los pacientes y su expectativa de vida. Por supuesto, no se debe fumar. Entonces, para continuar, os voy a presentar un caso clínico de un paciente mío de hace tiempo que, bueno, he modificado un poco para adaptarnos un poco a las últimas tendencias en el tratamiento. Como veis, es un paciente de 87 años que tiene una diabetes de 18 años de evolución con un índice de masa corporal bajo. Es un paciente relativamente delgado, hace vida activa, está bien, una vida, digamos, de calidad para su edad. El test de Frey es bajo, no está todavía en cifras de fragilidad, y está tratado con insulina, 22 unidades de insulina basal y sitaglitina metformina a esta dosis habitual, con una hemoglobina glicosilada baja de 6,7. Un control óptimo, además tiene un tratamiento para la tensión con IECAS y también tiene una estatina. Tiene un episodio de pérdida de conciencia en su domicilio con caída en el baño. Esto lo primero que nos hace pensar es que se trató de una hipoglucemia. Es lo que pensamos habitualmente, pero en este caso no fue así, porque la glucemia en ese momento era de 115. Se trasladó al hospital, estuvo ingresado 20 días por una fractura costal que se complicó con un neumotórax. El paciente recuperó bastante bien en esos 20 días y fue dado de alta con este diagnóstico: fractura costal, neumotórax resuelto, síncope, bradicardia, neuropatía autonómica diabética y insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección del 38%, que pues sorprende, pero bueno, es cierto que esta fracción de eyección era muy bien tolerada por el paciente, hacía una vida normal para su edad y para las exigencias que él tenía,
yo no tenía, en ningún caso hubiera pensado que este paciente podía tener una insuficiencia cardíaca, hacía una vida normal a los 87 años y sin embargo, este fue el diagnóstico. Y al alta se había sustituido el tratamiento de sitagliptina metformina por dapagliflozina metformina. Se mantenía la glargina, enalapril a esta dosis y atorvastatina en esta dosis. Había hecho el cambio, no el tratamiento según el algoritmo de la RGDAPS era correcto, estaba con sitagliptina metformina, con una insulina basal y sin embargo se había sustituido por dapagliflozina metformina. 3 semanas más tarde acude el paciente, como se hacía registro de su glucemia capilar, pudimos reducir bastante la dosis de insulina y bueno, el control quizá no alcanzara ahora los 6,7 de hemoglobina glicosilada, pero el paciente se encontraba bien y recuperado de todo el proceso. Entonces, a propósito de este caso, me gustaría hablar del alto riesgo de complicaciones cardiovasculares en estos pacientes. Como veis, aquí en las bandas azules se ven los pacientes mayores de 75 años. En esto sería la incidencia de comorbilidades en los pacientes con diabetes y veis que la enfermedad cardiovascular crece de forma importante en estos pacientes mayores. Y si vemos la prevalencia de insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes, estamos hablando cerca del 15%. Es una prevalencia muy alta por encima de otras de las complicaciones habituales de la diabetes. Esto es muy importante en cuanto al pronóstico. Esta es la curva de supervivencia de un paciente diabético sin insuficiencia cardíaca y aquel que presenta insuficiencia cardíaca. Como ves, se despegan las curvas y el riesgo de fallecimiento, el pronóstico de estos pacientes con insuficiencia cardíaca se ensombrece rápidamente y progresivamente. Es decir, que ahora tenemos que valorar la insuficiencia cardíaca como una complicación y el algoritmo de la SEN ya nos habla de que si nos centramos en las complicaciones, la insuficiencia cardíaca obliga al tratamiento con ISGLT2. Entonces, lo que hemos hecho en este caso es saltar de un condicionante clínico predominante, que es la edad avanzada, el ser un paciente anciano, a el condicionante clínico predominante es la insuficiencia cardíaca. Y en ese sentido ya se justifica sustituir un tratamiento con menos, quizá mejor tolerado por el anciano, por un tratamiento que nos aporte evidencia de mejora del pronóstico del paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Y esto es una evolución de los objetivos que tenemos desde aproximadamente desde el principio de este siglo XXI. Entonces, ahí vemos que lo que antes era el control simplemente de las cifras de glucemia, después el abordaje multifactorial se ha convertido con los nuevos ensayos clínicos en la búsqueda de modificar la historia natural de la enfermedad, disminuyendo el riesgo cardiovascular, el riesgo de muerte de estos pacientes, yendo más allá del control glucémico. Entonces, hemos cambiado el paradigma. El condicionante clínico predominante en este caso era la insuficiencia cardíaca, porque lo que buscamos no solo es el control glucémico, sino disminuir el riesgo de este tipo de pacientes. Para abundar en todo este tema, el compañero, el doctor Pablo Díaz, nos va a seguir hablando de el riesgo cardiovascular y las posibilidades que tenemos de tratamiento en este momento. Cuando quieras, Pablo. Muchas gracias, Julio, por la presentación. Efectivamente, vamos a hablar ahora sobre algunos aspectos importantes relacionados con lo que es la diabetes como tal, el abordaje de la diabetes. Algunas pinceladas añadir quizás sobre lo que ha comentado y sobre lo que ha abordado Julio, y también algunos aspectos que yo creo que son relevantes en relación con algunas entidades especialmente prevalentes en el paciente mayor diabético, sobre todo, como puede ser la insuficiencia cardíaca. Me uno, como no puede ser de otra manera, a los agradecimientos y muy especialmente a todos vosotros por estar aquí hoy por la tarde con todos nosotros compartiendo un ratito para aprender un poco entre todos sobre el abordaje del paciente mayor y, lo que es más importante, cómo personalizar su tratamiento. Hay una serie de aspectos que abordaremos a lo largo de esta charla
y, como hizo Julio en su momento, he querido empezar con un caso clínico. Es un caso clínico real de pacientes o de un paciente que tenemos todos en nuestra práctica clínica habitual. Se trata de un paciente varón de 81 años que ingresa con un infarto con elevación del segmento ST. Tiene entre sus factores de riesgo cardiovascular hipertensión, diabetes mellitus no insulino independiente. Es un paciente dislipémico, exfumador, con antecedente también, como veis aquí, de sobrepeso. Y en cuanto a su historia cardiológica, esta se caracteriza por ser un paciente con cardiopatía isquémica crónica, un síndrome coronario crónico que se denomina actualmente. Es un paciente que hace varios años tuvo un infarto con elevación del segmento ST anteroseptal, que se trató con fibrinolisis, no se hizo coronariografía. El paciente presentaba una fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada y las ergometrías que se habían realizado, siempre todo esto en otro centro, porque el paciente vivía en otra ciudad, eran de buen pronóstico y el paciente estaba recibiendo tratamiento médico de forma adecuada. Entre otros antecedentes, no tenía alergias medicamentosas, es un paciente con insuficiencia renal crónica, con anemia, y desde el punto de vista funcional era un paciente independiente para las actividades basales de la vida diaria, que vivía con su mujer, y es un paciente robusto, y en lo referente a los scores de fragilidad o a la valoración de fragilidad, en este caso tenía una puntuación 0 en la escala de Frail que ha descrito previamente el doctor Sagredo. Como veis, por lo tanto, se trata de un paciente robusto. Con respecto al tratamiento médico previo, antes del ingreso hospitalario, el paciente tomaba, como veis aquí, aspirina, atenolol, lercanidipino. Estaba también en tratamiento con antidiabéticos orales, como veis aquí, estatinas dosis bajas, tomaba un comprimido de furosemida al día y también analgésicos, omeprazol, bromazepam, y teóricamente tenía también pautado cafenitrina a demanda en caso de que la precisara. Insisto, el paciente ingresa por un código infarto, se objetiva elevación del ST en la cara inferior en el electrocardiograma, se pretrata con adiro y ticagrelor y se realiza una coronariografía emergente. En esta coronariografía que os muestro en esta diapositiva, lo que se aprecia es una oclusión trombótica de una arteria circunfleja dominante. El paciente presenta también, como veis aquí, una oclusión crónica de una derecha proximal no dominante y de una DEA media que se rellena por circulación colateral heterocoronaria. El paciente se revasculariza de forma percutánea, se implanta un stent en la arteria circunfleja, en la arteria responsable del infarto. Este es el electrocardiograma que presenta nuestro paciente durante los primeros días de ingreso hospitalario, una vez que ingresa en la unidad de cuidados agudos cardiológicos, y desde el punto de vista analítico destaca una hemoglobina de 11,8, una leucocitosis leve con neutrofilia, un recuento plaquetario normal. Comentábamos antes que tenía insuficiencia renal leve, tiene una creatinina en torno a 1,2 con un aclaramiento en torno a 50 mililitros por minuto. Los valores de urea, sodio y potasio son los que aparecen en la diapositiva. Presenta elevación de marcadores de daño miocárdico, de troponina y CK. Estos son los valores picos respectivamente de cada uno de estos marcadores. Se realiza una determinación también de ProBNP durante el ingreso, 2500, como veis en esta diapositiva. También de los valores de colesterol LDL, que es de 91. Sabéis que los objetivos que nos tenemos que marcar en pacientes en prevención secundaria es por debajo de 55 miligramos decilitro. Este paciente es un paciente en prevención secundaria, es un paciente en el que tenemos que buscar alcanzar claramente esos objetivos porque eso se va a asociar a una mejoría de su pronóstico en términos de eventos cardiovasculares, una glicada de 7,1%, un perfil tiroideo que era normal. Y en este momento el paciente se realiza un ecocardiograma que tiene una fracción de eyección del 37% y, como veis aquí, el perfil férrico era normal, no tenía en este escenario indicación de reposición de hierro intravenoso. La evolución durante el ingreso se caracteriza porque inicialmente presenta datos de IC leves que se resuelven con tratamiento diurético, inicialmente intravenoso, y que luego se pasa a vía oral sin más incidencias. Bien es cierto que presenta un deterioro leve, si bien es verdad que de carácter transitorio de la función renal, y que en todo caso el paciente, por un lado, se inicia medicación pronóstica de la disfunción ventricular a dosis bajas, bien tolerado, y por otro lado se realiza una revascularización completa, revascularizándose de forma también percutánea la oclusión crónica de la descendente anterior que se había objetivado en el cateterismo realizado en el momento del infarto. De tal forma que el paciente o la foto del paciente en el momento del alta hospitalaria es un paciente que clínicamente se encuentra bien. Veis aquí las cifras de tensión arterial, frecuencia cardíaca, peso en el momento del alta hospitalaria, no presenta datos congestivos. Desde el punto de vista analítico,
La función renal se mantiene estable con respecto a la que presentaba en el momento del ingreso. Se objetiva también un descenso marcado de las cifras o del valor de ProBNP en el momento de la alta hospitalaria, y lo que es muy importante es observar cuál es el tratamiento médico que recibe nuestro paciente en este momento. Como veis aquí, es un paciente doble antiagregado. Ya sabéis que los pacientes que presentan un síndrome coronario agudo habrán de estar doble antiagregados durante al menos un año, hasta que se cumpla un año del evento coronario agudo. Y con respecto al tratamiento de la IC, de la disfunción ventricular, os recuerdo que era un paciente con una fracción de eyección por debajo del 40%. El paciente se va de alta tratado con sacubitril/valsartán a dosis bajas, se va también tratado con bisoprolol, con aldactone, un antialdosterónico, a dosis bajitas. Se optimiza el tratamiento de su diabetes, por un lado con tratamiento con metformina y añadiendo en este caso una combinación de metformina y dapagliflozina. Esto lo ha comentado perfectamente bien el doctor Sagredo previamente. Lo cierto y verdad es que, como veremos en la presentación posteriormente, no nos vamos a centrar ahora solo en lo que es el control glucémico, el control de la hemoglobina glicada, que también es importante, por supuesto, pero nos vamos a centrar muy especialmente en que nuestros pacientes, sobre todo en el ámbito de la cardiología, pero también, por supuesto, los pacientes diabéticos en general, reciban aquellos tratamientos que han demostrado beneficio pronóstico en términos de eventos cardiovasculares. Es muy importante que nuestros pacientes reciban aquellos fármacos que han demostrado una reducción de eventos cardiovasculares durante el seguimiento. Con respecto al resto del tratamiento que se ajusta, bueno, pues también se ajusta un poquito el tratamiento diurético, y es importante también señalar el ajuste del tratamiento hipolipemiante. Acordaros que llegaba al ingreso con cifras o valores del LDL colesterol elevados para lo que consideramos adecuado. Buscamos, insisto, dos cosas. Por un lado, una reducción de al menos un 50% con respecto a los valores iniciales, y además que ese valor alcance siempre o esté siempre por debajo de los 55 miligramos por decilitro. El paciente se sigue de forma ambulatoria en hospital de día, y lo cierto y verdad es que afortunadamente el paciente presenta una evolución buena desde el punto de vista clínico, como veis aquí, una evolución buena también desde el punto de vista de la exploración física, desde el punto de vista analítico, con un descenso progresivo de los marcadores cardíacos, un descenso progresivo del ProBNP, y como veis aquí, se procede o se titula progresivamente tratamiento médico con el objetivo de que consigamos alcanzar las máximas dosis toleradas de los distintos fármacos pronósticos. Es algo que se realiza en las distintas visitas que se hacen en hospital de día. Como veis aquí, las constantes evolucionan de manera favorable, la clase funcional es buena, el paciente se encuentra bien, la función renal, etcétera, se mantiene estable, los petios natriuréticos siguen disminuyendo de forma progresiva, los valores del LDL colesterol ya son claramente más bajos que los que presentaba el paciente en el momento del ingreso, el valor de la hemoglobina glicada es de 7.0 y progresivamente, como veis aquí, una vez pues objetivamos toda esta buena evolución, tratamos de seguir titulando la medicación pronóstica, titulamos sacubitril/valsartán en este paciente hasta dosis plenas. Es cierto que el paciente está pendiente de una nueva revisión, y en el fondo lo más importante que tenemos que tener en cuenta, por aquello de no caer en la inercia terapéutica, es que tenemos que marcarnos objetivos de los distintos fármacos pronósticos, objetivos a alcanzar en todos los pacientes. Con algunos lo conseguiremos y con otros no, pero esos objetivos hay que tenerlos claros y tratar de conseguirlos y aportarlos en todos los pacientes. Es importante que los pacientes participen en programas de rehabilitación cardíaca, y también, bueno, pues como parte del seguimiento en este caso, pues según la evolución clínica y analítica, insisto, y en relación con lo que comentábamos anteriormente, titular antialdosterónicos y ver un poquito cómo evoluciona la función ventricular de nuestro paciente. Bien, hay una serie de consideraciones importantes que conviene conocer en relación con la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Yo creo que se han repasado de forma muy clara en la presentación del doctor Sagredo, creo que se han repasado también y abordado de forma muy clara en la presentación o en las presentaciones que han hecho los compañeros previamente, y simplemente el objetivo que tengo con estas diapositivas es recordar un poquito o de nuevo la importancia de saber que los pacientes diabéticos presentan claramente más
eventos cardiovasculares con respecto a los pacientes no diabéticos. Esta gráfica es una gráfica que aparece en las guías europeas sobre el abordaje de diabetes de la Sociedad Europea de Cardiología, y como veis, la presencia de diabetes se asocia claramente a una mayor probabilidad de presentar enfermedad coronaria, de presentar ictus, de presentar una muerte de causa vascular con respecto a los pacientes que no son diabéticos. Y no solo eso, es importante conocer también que para cualquier edad, como veis, aumenta la edad para cada una de las dos gráficas, a izquierda y derecha, varones y mujeres respectivamente. A medida que nos desplazamos de izquierda a derecha, aumenta la edad de los pacientes, y a medida que nos desplazamos de abajo a arriba, aumenta la mortalidad. Es interesante ver los colores y lo que identifica cada color. Como veis, en marrón se identifican los pacientes que tienen diabetes y que tienen además el antecedente de un evento coronario. En azul, los pacientes que tienen un infarto previo; en rojo, los pacientes que son diabéticos; y en verde, los pacientes que ni son diabéticos ni tienen un evento coronario, un infarto previo. Es muy interesante esta figura porque, como veis, rojo y azul se solapan para ambos sexos y para prácticamente todas las edades. Y esto lo que quiere decir es que los pacientes diabéticos presentan una elevada probabilidad de muerte cardiovascular a medida que aumenta la edad, aumenta también esta probabilidad, y que esta probabilidad no es muy distinta al antecedente de un infarto de corazón en nuestros pacientes. Por lo tanto, en el fondo, esta diapositiva lo que trata de ilustrar es el mal pronóstico o el alto riesgo cardiovascular que presentan nuestros pacientes diabéticos. Y no solo eso, esto lo ha comentado Julio en su presentación, los pacientes diabéticos tienen también y claramente un mayor riesgo, una mayor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca durante el seguimiento. Hay una serie de factores o condiciones importantes que hay que tener en cuenta. No debemos fijarnos única y exclusivamente en el abordaje de la diabetes. Esto lo ha repasado, lo ha abordado yo creo que de forma muy clara también el doctor Sagredo. Es frecuente que los pacientes diabéticos presenten distintas comorbilidades o presenten distintas entidades o distintos factores de riesgo cardiovascular que asocian, todos ellos, un mal pronóstico. Es frecuente que coexistan en el mismo paciente y, como veis en las gráficas de la derecha, a medida que aumenta el número de estos factores de riesgo cardiovascular en nuestros pacientes, a medida que aumenta la presencia de estos factores, para prácticamente todas las edades se produce un aumento de la mortalidad, un aumento de los eventos cardiovasculares, un aumento del ictus, un aumento, como veis abajo a la derecha, de la probabilidad de presentar o desarrollar insuficiencia cardíaca durante el seguimiento. Por lo tanto, nuestros pacientes se benefician no solo de un abordaje adecuado de la diabetes y un adecuado tratamiento, sino también un abordaje y tratamiento adecuado del resto de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías europeas sobre el abordaje de diabetes de la Sociedad Europea de Cardiología, lo que nos hacen en esta tablita, que yo creo que es muy ilustrativa, es reconocer o resaltar el perfil cardiovascular, el riesgo cardiovascular que tiene nuestro paciente con diabetes. Se identifican tres perfiles en esta diapositiva: pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, pacientes de alto riesgo cardiovascular y pacientes con riesgo cardiovascular moderado. Y es interesante porque cuando uno lo traslada a la práctica clínica habitual, uno piensa en cuántos pacientes diabéticos que tengo en consulta tienen o bien lesión de órgano diana, o bien 3 o más factores de riesgo, o bien son diabéticos de larga evolución, de más de 10 años de evolución, y que presentan además otro factor de riesgo cardiovascular. Y la respuesta es que son muchos pacientes. Y no solo eso, sino que estos pacientes son pacientes que tienen un riesgo cardiovascular alto o muy alto. Y como hemos visto antes, estos pacientes con riesgo cardiovascular alto o muy alto, en concreto los que tienen un riesgo cardiovascular muy alto, son pacientes que tienen un riesgo equivalente a los de pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, a nivel carotidio, a nivel coronario, a nivel vascular periférico, etc. Por lo tanto, de nuevo se resalta la importancia de identificar a los pacientes diabéticos y de estratificarlos adecuadamente, porque eso nos va a hacer optimizar su tratamiento y, en consecuencia, mejorar su pronóstico durante el seguimiento. También es cierto que a lo largo de los últimos años y en los años que están por venir, se han publicado numerosos estudios, se han realizado muchos trabajos que han permitido mejorar el pronóstico de nuestros pacientes con diabetes. Y toda esa evidencia se ha incorporado en las guías de práctica clínica. Esta diapositiva corresponde también
a las guías europeas sobre el abordaje de la diabetes de la Sociedad Europea de Cardiología. Y como veis, en la parte izquierda y en la parte derecha son pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que o bien son vírgenes de tratamiento o bien en la parte de la derecha están recibiendo metformina. Pues bien, en ambos casos lo que se promulga es que los pacientes habrían de recibir, bien si están vírgenes de tratamiento o bien si están recibiendo metformina, debería añadirse a esa metformina, fármacos que han mejorado o han demostrado mejorar el pronóstico en términos de eventos cardiovasculares. Y como veis aquí en verde, en ambos casos se señala la importancia de considerar y añadir, en la medida de lo posible, ISGLT2 o GLP-1, como comentaba previamente el doctor Sagredo, porque estos fármacos han demostrado, insisto, mejorar el pronóstico de nuestros pacientes en términos de eventos cardiovasculares. Y además, con respecto a los ISGLT2, como veis aquí, en estas guías se recomienda para pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular establecida o que tienen riesgo cardiovascular alto o muy alto para reducir los eventos cardiovasculares. En el caso de los ISGLT2 también se recomiendan para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, y en el caso de los pacientes con nefropatía diabética se recomiendan también los ISGLT2 para reducir la progresión de esta nefropatía. Es importante que consideremos o que conozcamos datos procedentes de algunos estudios que se han centrado o que han estudiado, han realizado subanálisis en relación con pacientes de mayor edad. Estos datos o esta diapositiva corresponde a un estudio, un subestudio del DICLER, donde los pacientes se dividen por edades. Y como veis aquí, no hay diferencias en términos de beneficio pronóstico derivado de recibir, en este caso, dapagliflozina versus placebo, en pacientes diabéticos que o bien tenían enfermedad cardiovascular establecida o bien tenían varios factores de riesgo cardiovascular, además de ser diabéticos. Como veis aquí, los pacientes mayores no dejan de obtener beneficio pronóstico, los pacientes mayores no obtienen un beneficio distinto, sino todo lo contrario que los pacientes más jóvenes. Por lo tanto, a los pacientes mayores, como decía Julio antes, hay que tratarlos de forma adecuada. La otra, o el otro punto que yo creo que merece la pena abordar en esta charla tiene que ver con la insuficiencia cardíaca. Sabéis que hace muy poquitos días se han publicado las guías europeas sobre el abordaje, el diagnóstico y terapéutico de la insuficiencia cardíaca, las guías europeas de la Sociedad Europea de Cardiología, y en los pacientes, en concreto con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular, como era nuestro paciente, se recomienda, como veis aquí, que nuestro paciente reciba IECAS, sacubitrilo valsartán, que reciba tratamiento con betabloqueantes, con antialdosterónicos, y como veis aquí, dapagliflozina o empagliflozina. Y estas recomendaciones se corresponden o proceden de dos grandes estudios pivotales. El primero de ellos es el Emperor Reduce. Se trata de un estudio que incluyó más de 3.700 pacientes con insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular, una fracción de eyección menor o igual del 40%. Son pacientes que estaban en clase funcional 2, 3 o 4 y que recibían empagliflozina o placebo, además del tratamiento médico habitual. Una cosa interesante es que los pacientes podían ser o no diabéticos. Y lo que se demuestra en este estudio es que tras una mediana de seguimiento de 16 meses, los pacientes que reciben empagliflozina presentan, como veis aquí, una reducción de un 25% del endpoint combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Estos pacientes también presentan una disminución de un 30% de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y estos pacientes experimentan también durante el seguimiento y en comparación con placebo un efecto protector a nivel renal. El otro gran estudio pivotal, que de hecho se realizó o que se publicó antes de que el Emperor Reduce, es el DAPA-HF. Es un estudio que incluyó más de 4.700 pacientes, pacientes con ICE y disfunción ventricular, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo, como veis aquí, igual o inferior al 40%, pacientes sintomáticos, clase funcional 2, 3, 4 de la NIJA. Los pacientes se aleatorizaron a dos grupos, bien recibían dapagliflozina 10 miligramos al día o bien placebo. Insisto, el 42% de los pacientes eran diabéticos, eso significa que al inicio del estudio el resto de pacientes eran no diabéticos, por lo tanto, pacientes diabéticos y no diabéticos con ICE y disfunción ventricular sintomática
se benefician, tal y como se demuestra en este estudio, de recibir dapagliflozina versus placebo añadida al tratamiento médico habitual pronóstico. En este estudio, el endpoint primario fue un endpoint combinado de deterioro, empeoramiento de insuficiencia cardíaca, como veis aquí, hospitalizaciones o visita a urgencias necesitando tratamiento diurético intravenoso o muerte cardiovascular. Y como veis aquí, se produce una reducción significativa de este endpoint primario del estudio, este endpoint primario combinado durante el seguimiento de un 26%. Como veis aquí, los pacientes tratados con dapagliflozina también presentan una reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca de un 30% y, a diferencia del estudio previo, en este caso, los pacientes tratados con dapagliflozina versus placebo experimentan también una reducción de la mortalidad de causa cardiovascular de forma significativa y también de forma significativa una disminución de la mortalidad por cualquier causa. El beneficio pronóstico de recibir dapagliflozina versus placebo en el DAPA-HF, como veis en la parte izquierda de la figura, interesó tanto a pacientes diabéticos como a pacientes no diabéticos, tanto a pacientes con filtrado glomerular por encima como por debajo de 60 mililitros por minuto. Fue independiente de que los pacientes recibieran antagonistas del receptor mineralocorticoide de forma basal o no. Interesó especialmente a los pacientes que se encontraban en clase funcional 2 y también interesó a los pacientes independientemente de que presentaran una función ventricular por encima o por debajo de la mediana del estudio y también presentaran valores de NT-proBNP por encima o por debajo de los valores de la mediana. Los pacientes tratados con dapagliflozina experimentaron también claramente y de forma precoz una mejoría sintomática, una mejoría de su situación funcional que se mantuvo durante el seguimiento. Pues bien, a colación del estudio DAPA-HF es interesante este subestudio que lo que hace es estudiar si los pacientes más mayores que se incluyeron en este estudio presentaron también beneficio pronóstico derivado de recibir dapagliflozina versus placebo. Como veis aquí, un porcentaje muy elevado de pacientes, un 25% de los pacientes tenían entre 55 y 65 años, un 35% de los pacientes incluidos en este estudio tenían entre 65 y 74 años y un 25%, un cuarto prácticamente de los pacientes incluidos en este estudio, tenían 75 años o más. Y como veis en las gráficas de la derecha, para los distintos endpoints del estudio, los pacientes mayores también se beneficiaron de forma clara de recibir dapagliflozina versus placebo en este escenario que es la insuficiencia cardíaca y la disfunción ventricular. Y no solo eso, sino que los pacientes mayores toleraron muy bien el fármaco y que los pacientes mayores presentaron también, como veis aquí, una mejoría sintomática derivada de recibir el fármaco, insisto, en este escenario clínico. Bien, estos trabajos y estas publicaciones han dado lugar a otras en las que se resalta la importancia de optimizar el tratamiento médico. Clásicamente tratábamos a los pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular con IECA, SOAR-A2 y betabloqueantes, y a partir de datos procedentes de los estudios que aparecen reseñados en la parte superior derecha de la diapositiva, lo que se hace en este trabajo es comparar los distintos eventos cardiovasculares que habrían de presentar nuestros pacientes con ICE y disfunción ventricular según estén tratados con IECA o ARA2 más betabloqueante o bien reciban la cuádruple terapia, esa cuádruple terapia que constituye ahora el pilar o la base de tratamiento de los pacientes con ICE y disfunción ventricular recogida en las guías de práctica clínica y que estaría constituida por sacubitril o valsartán, betabloqueantes, antialdosterónicos y SGLT2, en concreto dapagliflozina porque los datos de este trabajo proceden, como veis arriba a la derecha, del DAPA-HF. Y es muy claro esta imagen en el sentido de que los pacientes que reciben cuádruple terapia en comparación con aquellos que seguirían tratados con IECA SOAR-A2 más beta bloqueantes presentarían claramente una disminución del endpoint combinado de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, una disminución significativa también de la mortalidad cardiovascular, una disminución significativa también de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y, como veis aquí también de forma significativa, una reducción de la mortalidad por cualquier causa. Ello ha dado también pie a la elaboración de distintas gráficas. A mí estas gráficas me gustan especialmente porque, como veis aquí, en rojo aparecen los pacientes tratados con IECA SOAR-A2 más betabloqueantes y en azul los pacientes que estarían tratados con la cuádruple terapia.
Las dos gráficas de arriba corresponden a pacientes de 55 años, las dos gráficas de abajo, a izquierda y derecha, pacientes de 65 años. Y como veis, durante el seguimiento, en la columna de la izquierda se refiere al endpoint combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, y en la parte de la derecha se refiere a mortalidad total. Como veis, a medida que nos desplazamos de izquierda a derecha, para las distintas edades, 55 o 65 años, pacientes de 55 o 65 años, los pacientes que reciben cuádruple terapia en comparación con aquellos que recibirían solo IECAS o ARA2 más beta-bloqueantes, presentan claramente menos eventos, y ello es algo que se produce de forma significativa en todos los casos. Y no solo eso, sino que también, como veis abajo, los pacientes más mayores también obtendrían un beneficio pronóstico derivado de recibir un tratamiento médico óptimo, un tratamiento médico adecuado y optimizado, porque ello va a asociar una mejoría de su pronóstico. No quería terminar esta sesión sin señalar la importancia de que los distintos fármacos que se han ido incorporando durante los últimos años al tratamiento de la insuficiencia cardíaca en nuestros pacientes con ICI y disfunción ventricular son fármacos que en general son bien tolerados, que tienen pocos efectos adversos y que, como veis en esta diapositiva, van a permitir o no van a entorpecer el que se puedan iniciar o titular otros fármacos pronósticos, como veis aquí. Bien, además de todo lo anterior, por supuesto, las guías también reconocen la importancia de implicar o incluir a los pacientes en un programa específico, que los pacientes reciban un abordaje integral, multidisciplinar de su insuficiencia cardíaca, y, por supuesto, se resalta la importancia de la rehabilitación cardíaca, puesto que mejora el pronóstico de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Y ya para terminar, a modo de conclusiones, son una serie de conclusiones que hemos elaborado entre Julio y yo, hay que empezar diciendo que la función es el principal factor a considerar para definir los objetivos de control y también del tratamiento de la diabetes en el paciente mayor. El objetivo, como no puede ser de otra manera, es modificar la historia natural de la enfermedad, disminuir el riesgo cardiovascular, mejorar el perfil cardiovascular de nuestro paciente, sin olvidar, como ha explicado Julio a lo largo de su charla, la importancia del control glucémico. Y con respecto a la insuficiencia cardíaca, recordar, yo creo que esto lo sabemos todos, que se trata de una entidad compleja, muy prevalente, su prevalencia, su incidencia aumentan con la edad. Es una entidad que es especialmente prevalente, como decimos, en el paciente mayor, y eso hace que los pacientes presenten con frecuencia elevada comorbilidad. Todo ello lo convierte en pacientes complejos y, a su vez, ello redunda en ser una entidad que asocia una importante morbimortalidad durante el seguimiento. Como hemos visto, los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida se benefician de recibir un tratamiento pronóstico que está recogido en las guías. Lo más importante siempre al final es individualizar. Los pacientes, especialmente los pacientes mayores, como no puede ser de otra manera, se benefician claramente de un abordaje integral, de un abordaje multidisciplinar y, como es lógico, cada vez están más implantadas a nivel nacional, y yo creo que esto es algo por lo que debemos felicitarnos. Es importante implicar a los pacientes en unidades de insuficiencia cardíaca. La participación de enfermería es fundamental y los programas de rehabilitación cardíaca contribuyen de forma muy marcada y también y muy especialmente en el paciente mayor a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Muchas gracias por vuestra atención.